Doy gracias a Dios en esta noche por estar con ustedes. Gracias porque me permiten compartir la experiencia de fe de mi pueblo. Hablar del sufrimiento de la Iglesia en Venezuela es hablar del sufrimiento de mi país. Cuando venía para acá, anoche tuvimos la primera experiencia de este testimonio, yo decía, ¿cómo puedo comenzar una segunda ronda de testimonio? La gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué 8 millones de venezolanos han salido de Venezuela? Porque cuando uno está bien en casa, uno no se quiere ir, ¿verdad? Uno no se quiere ir. 8 millones de venezolanos se han ido en estos 26 años de un sistema que llegó. Yo fui ordenado en el año en que el presidente Chávez fue elegido. ¿Qué puedo decir? Que soy un sacerdote que le ha tocado vivir ese nuevo sistema en Venezuela. Un sistema que vi cómo ese sistema hundió a mi país en la pobreza, en la miseria. Un sistema que vi cómo rompió familias, no solo por temas ideológicos, que los hubo, familias que estaban a favor y en contra, sino lo más doloroso, familias que tuvieron que irse, donde padres y madres se fueron del país y tuvieron que dejar a los niños al cuidado de una tía, de un tío, de un abuelo o una abuela. Un país que tiene las reservas de petróleo más grandes, al menos comprobadas, del planeta, y que en la escala de pobreza de América Latina está solo por encima de Haití. Es incomprensible, pero es la realidad, cómo un sistema ideológico por parte de un hombre, de un ser humano, o de unos hombres, unos seres humanos, puede llevar a la mayor ruina de un país. ¿Qué ha pasado? Que en Venezuela, muchísima hambre, estamos en niveles de desnutrición. Muchos que pudieron ir en el tiempo pasado recordarán que en Venezuela había que hacer filas inmensas para obtener alimentos. Todavía en mi país hoy ya eso no sucede. Ya hay productos, alimentos en los anaqueles. El problema está que cuando metes la mano en el bolsillo para pagar, no consigues dinero. Porque hoy por hoy, en Venezuela, el salario oficial es de 0.31 centavos de dólar. Y quien puede ganar un poco más, por lo que llamamos los bonos, puede llegar a $120 o 200. Bueno, con eso alguien puede sobrevivir. ¿Y cómo puedes sobrevivir cuando un kilo de carne te cuesta $20? Y cuando la canasta básica para alimentar a una familia cuesta 600. Cuando tienes una deserción escolar de más de 40%, porque los niños no tienen zapatos, comida, ni útiles. Y cuando los maestros dejan de dar clases porque no tienen zapatos y el salario ni les da para poder pagar el transporte para ir a atender a los niños. Eso es lo que pasó en Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela todavía hoy? Hasta hace unos años parece irónico que un país con tanto petróleo y no tenía gasolina para mover a los coches. Parece paradójico que un país que tiene una de las mayores reservas hídricas de agua del continente y no tiene electricidad. En mi diócesis hay zonas donde por 4 y 6 horas se va la electricidad todos los días. Justamente estábamos almorzando en la parroquia del Beato y la luz se apagó, pero fue porque alguien tocó el interruptor y yo pensé, oye, aquí también se va la luz. Fue lo primero que me vino a la mente. Fue lo primero. Aquí también se va la luz. Sí. Yo apenas soy un obispo que tiene 1 año y 6, 7 meses. Apenas en julio cumpliré los 2 años. Pero me ha tocado ir a comunidades y celebrar la Eucaristía de una manera muy mística, es decir, solo con velas. Porque no tenemos electricidad. Y mi diócesis está en la costa del Caribe. Ya podrán imaginar la temperatura que me toca. Pero admirable
ahí está la gente, no sale. Las estadísticas este año que enviamos los obispos todos a la Santa Sede, pues me reportaban que en mi diócesis el año pasado hubo 36 matrimonios, cosa extraordinaria, y 634 confirmaciones. Mi diócesis es pequeña en territorio, pero es una gente maravillosa. ¿Y qué ha hecho la Iglesia a lo largo de estos 26 años? Lo mismo que hace Jesús, estar con nosotros. La Iglesia ha estado con su pueblo. La Iglesia le ha tocado sufrir el desabastecimiento. Hubo una época donde no teníamos ni vino para celebrar la misa. Y recuerdo que Chile, el encargado de Chile de liturgia me dijo, tengo cómo enviarle 2 containers de vino donado para que vayan sobrellevando la situación. ¿Y qué nos dijo el gobierno? Aquí no entre ese vino. Y cuando teníamos la escasez de alimentos, ¿cómo nosotros movíamos cielo y tierra para conseguir un saco de harina para que las religiosas nos hicieran hostias para poder celebrar la Eucaristía? Porque las comunidades no dejaban de asistir a su Eucaristía. Ahí ha estado la Iglesia. Y la Iglesia justamente no ha sufrido un martirio terrible como lo ha sufrido en Medio Oriente o en el Lejano Oriente como en China o en Vietnam del Norte. Pero hemos tenido el martirio de los alfileres, de esas punzadas del día a día, de ese querer romper la comunión de la Iglesia. Cuando los que llevan el gobierno te dicen las cúpulas podridas, refiriéndose a los obispos, porque aquí los únicos buenos son el pueblo. Una intención clara de marcar una fractura en la comunión. Y también cuando, por ejemplo, muchos religiosos y sacerdotes extranjeros, muchos mexicanos, tuvieron que regresar a su país porque el gobierno dijo, no les renuevo la visa. Aquí ustedes no permanecen. Y no tienen idea, al menos como secretario general, cuántas vueltas y a veces cuánto uno ruega sin ser atendido, porque hay muchísimos sacerdotes y muchísimas religiosas que quieren ir a ayudarnos en una situación tan precaria y simplemente el gobierno dice, no les vamos a dar ingreso. Es verdad, no nos han dado un balazo, aunque sí, escucharon uno de los testimonios, un sacerdote nuestro en la diócesis de San Carlos fue asesinado por el crimen. Pero van poniéndote limitaciones, van poniéndote en situaciones de ilegitimidad, porque vas a introducir documentos y te lo niegan, no puede ser, no se va a dar. Esa es la realidad, pero la Iglesia ha continuado. La Iglesia ha seguido adelante, acompañando a su gente, sin abandonarla, asistiéndola socialmente con sus pocos recursos, pero con ayuda de muchos hermanos. En este caso de la Fundación, pues ACN, Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque no tenemos a veces fuerza propia, pero gracias a Dios somos la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, y nos damos la mano unos a otros. Y la catequesis ha continuado, y los grupos juveniles han continuado. Con la crisis migratoria tuvimos un descenso terrible en las vocaciones. Entre la pandemia y la emigración, nuestros seminarios llegaron casi a 1/3 de lo que tenían. Pero el Señor, que nunca se deja ganar, hoy nos está regalando de nuevo vocaciones. Mi testimonio, cuando llegué a la diócesis, hace 1 año y medio y un poquito más, yo tenía un solo seminarista para 800 kilómetros cuadrados y 20 parroquias. Tengo solo 15 sacerdotes. Tenía uno solo. Y recuerdo que cuando iniciamos el año del año de la esperanza, el jubileo, que aquí seguro celebraron con mucha alegría, cuando lo iniciamos, yo le pedía al Señor, en aquella Eucaristía de inicio, le pedía públicamente que a mi pueblo pidamos al Señor que este año nos regale al menos 12 vocaciones. Tenía el sueño de tener el colegio apostólico, por lo menos. Y no se dieron los 12,
pero hoy tengo 7 seminaristas, de 1 a 7. El Señor nunca se deja vencer. Ahora tengo otra preocupación, que es cómo voy a pagar, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Ya llegaron, el Señor me cumplió, no me va a dejar solo, ¿no? Si Él me cumplió con los 7 y con los que vendrán, ahorita tenemos más de 10 chicos en proceso vocacional. Si el Señor me ha asistido, pues nos seguirá acompañando. La Iglesia constantemente en Venezuela ha denunciado las arbitrariedades del sistema, ha denunciado los presos políticos. Ya, no lo dije yo, en estos días lo dijo el mismo gobierno, que ahora ya saben ustedes que después del 3 de enero ya somos un país tutelado por los Estados Unidos. Esa es la realidad. Somos un país tutelado. Ya ellos han reconocido que en 26 años hubo más de 11.000 presos políticos. Pero hasta el 31 de diciembre del año pasado decían, en Venezuela no hay presos políticos, hay políticos presos. La ironía de los gobernantes y de los políticos. Y la Iglesia constantemente ha denunciado y ha pedido justicia por esos hermanos. Este servidor que está acá, antes de ser obispo, era párroco y también le tocó ser el capellán de la cárcel militar de Venezuela, Ramo Verde, donde empezaron a llegar los primeros presos políticos del país. Y ahí los tuve yo que acompañar. Hoy les contaba a algunos que cuando llegaron, este caso fue Leopoldo López, uno de los presos políticos detenido en el 2014, con otros 3 más, el director de la cárcel me dijo, padre, estos presos van para el anexo. El anexo era la zona de aislamiento. Ellos no pueden ir a misa con la población general. Usted tiene que celebrar una misa a ellos. Y este servidor tenía que celebrar 2 misas cada vez que iba a la cárcel. La de la población general y la de los presos políticos. Y cada preso político acompañado con su escolta, 2 custodios, 2 militares. Y aquellos muchachos pidieron, porque decían es una injusticia que nosotros no tenemos acceso al sacerdote para la confesión y la dirección espiritual. Y aquel director dijo, bueno, sí, padre, lo van a tener, pero no en la población general. Usted tiene que irse y encerrarse con ellos en el calabozo. Yo sé lo que es un calabozo. Y a mí me tocó estar una vez preso 6 horas, porque me llevaron y ahí me dejaron, se olvidaron de mí. Gracias a Dios, Leopoldo tenía café y buena conversación. Las 6 horas por lo menos no fueron aburridas. Hubo café para seguir allá. Pero eso es lo que nos ha tocado vivir a lo largo de todos estos años. Cómo esta fundación papal nos ha ayudado, llevando adelante muchos proyectos. Al menos en mi diócesis, el más inmediato ha sido la inmensa ayuda que he tenido, porque tengo poco tiempo, de las intenciones de misa. Si yo no recibiera intenciones de misa de ACN, mis sacerdotes no podrían ir al retiro de clero. No tienen dinero. El sacerdote de San Juan Bautista de Urama, que es una de las parroquias rurales, me contaba la semana pasada que en el mes de enero solo le ingresaron $30. Él se mueve entre las comunidades rurales en una bicicleta. Y me decía, he pensado a ver si pido a alguien que me done un carro, pero después me arrepiento porque digo, si tengo el coche, en Venezuela el coche es carro, si tengo el coche, después ¿cómo lo mantengo? ¿Cómo le coloco gasolina? Si se me daña un caucho, ¿cómo se lo cambio? Y si por supuesto, y un vehículo demanda mantenimiento. Si no fuera por las intenciones de misa, mis sacerdotes no podrían tener los ejercicios espirituales. ¿Cuánto nos costaron a nosotros los ejercicios espirituales este año, que fueron la última semana de enero? $150. En la economía, no sé cómo será acá en México, pero en otros países eso no es nada. Es lo que algunas personas en algunos sitios se gastan una noche en una cena. Y para mis sacerdotes era lo que necesitaban para algo vital en su vida ministerial. Y la del obispo, porque el obispo tiene que estar con ellos, también haciendo ejercicio. ¿Cómo darle gracias a CN, que siempre ha estado ahí presente? Por ello,
cuando ustedes oran por la iglesia que sufre, cuando ustedes colaboran con esta organización que además les da una seguridad de que esa colaboración está siendo bien colocada, están ayudando a sus hermanos que tanto lo necesitan. Inmensamente agradecido por esta noche, por su presencia, y como decimos en Venezuela, Dios les bendiga abundantemente por su generosidad. Muchas gracias.